Os invito a que abráis la Biblia por el profeta Oseas, el libro del profeta Oseas, que es el nuevo libro que comenzamos a estudiar la semana pasada. Hoy estamos en el capítulo 2, Oseas, capítulo 2. El libro de Oseas nos muestra cómo Dios, que había usado todos sus recursos, toda su paciencia para alcanzar la reconciliación con su pueblo, no tiene ahora más remedio que usar la disciplina. Había intentado todas las fórmulas. Había lanzado todo su amor, toda su paciencia y el pueblo lo rechazaba. Ahora Dios no tiene más remedio que utilizar la disciplina. Lo bueno, lo grandioso, es que Israel se encontró con un marido que, según Kinder, no es un patético consentidor. Eso es lo bueno que Israel encontró. A un marido, a un Dios que no era un patético consentidor. O sea, que no iba a permitir que hiciese lo que quisiese y luego la iba a abandonar. Dios no iba a ser un marido que la ignoraría, la despreciaría y se olvidase de ella. Kittner dice, sino que se encontró Israel a un marido que iba a afrontar la problemática de su relación y la iba a solucionar. A un marido activo, a un marido trabajador, a un marido que no descansa, a un marido que perdona, a un marido que quiere alcanzar el amor de su esposa y hacer todo por ella. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios nunca abandona. Por eso. Así que yo os invito a que leáis conmigo Oseas capítulo 2 y continuemos con esta historia tan importante para los días en los que vivimos como cristianos. Dice Oseas 2:2, ahí lo dejamos. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Oremos y pidamos la bendición del Señor sobre lo que vamos a estudiar en esta mañana. Padre bendito, como hemos cantado, queremos que tú seas el Señor. Que en este lugar tú seas el protagonista. Que en este lugar la adoración sea para ti. Señor, hemos cantado, hemos adorado, hemos dicho con nuestros labios lo que sienten nuestros corazones por ti y ahora también queremos decirlo con nuestra mente. Queremos decirlo con nuestro ser, recibiendo tu palabra con humildad, siendo obedientes a ella y sometiéndonos a tu palabra. Yo te pido, Señor, que ahora te adoremos, poniendo oído a todo lo que tú tienes que decirnos. Padre, dirige este estudio, dirige la palabra que hoy va a llegar a nuestros corazones, que verdaderamente transforme nuestras vidas. Señor, que no salgamos de este lugar igual. Yo te pido que tú intervengas por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Contended. Eso dicen los hijos a la madre. Eso dicen los hijos que tuvo Gomer y Oseas a su madre, a su propia madre. Pleitear. Hermanos, amigos, estamos delante de un juicio en vivo y en directo. Eso es lo que tenemos en el capítulo 2. Un juicio, contended, pleitear. Eso es lo que está delante de nosotros. El reino del norte, Israel con capital Samaria, está sentado en el banquillo de los acusados delante del juez, que no es otro que Dios. Más aún, Dios no solo es el juez en este juicio, sino el fiscal. Y como fiscal jefe va a señalar el delito de Israel. Va a exponer el pecado del pueblo, va a aportar pruebas contundentes de su culpabilidad y va a dictar sentencias. Más concretamente, 3 sentencias. Versículo 6, versículo 9 y versículo 14. Veamos ahora, desde el versículo 2 al versículo 5, cuáles son esos argumentos, cuál es el delito de Israel. Dice, contended con vuestra madre, contended. Porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Que aparte de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje, la desnude y la deje como el día en que nació. Haga de ella un desierto, la convierta en tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos,
porque son hijos de prostitución. Pues su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Como veis, aquí en este texto, los tres hijos de Oseas y Gomer, que ya vimos en el capítulo 1, son la voz divina, la voz de Dios que se queja contra Israel porque han visto el horror que está ocurriendo en la nación. Se han dado cuenta de lo horrible que es la situación del pueblo. Son ellos, Jezreel, lo Ruama y lo Abmi, los tres hijos de Oseas y Gomer, como acusación particular, denuncian a su propia madre patria. Denuncian a Israel por los graves delitos consumados. Dice el Señor, el esposo anuncia que va a dejar de ser su marido, versículo 2. Más concretamente dice el original, va a dejar de ser su hombre. Lo ammi. Eso es lo que vimos ya en el capítulo 1, versículo 9, que Dios iba a dejar de ser suyo, su Dios, en este caso su hombre. ¿Por qué? Clarísimamente lo hemos leído. Porque ella está buscando sustento en otros hombres. Porque ella está buscando que sean otros hombres la que la satisfagan. Porque el pueblo estaba buscando que fuesen otros hombres, otros pueblos, quien diesen su ayuda, protección y cuidado. Quieren que sean otros pueblos los que la sustenten. Con artimañas de engaño. Con encantos prohibidos, dice el versículo 2, con sus pechos sedujo a estos pueblos. Hermanos, aquí vemos clarísimamente cómo Israel cumple con el proverbio que dice, Proverbio 6:26, a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Este proverbio quiere decir que el cliente de esa mujer es solo un pedazo de pan para ella. Que para este tipo de mujeres el cliente es simplemente un sueldo, un salario, dinero, nada más. Pues bien, atentos a esto. Dios ya desde el principio había determinado que fuesen los maridos los que sustentasen, a sus mujeres. Que fuese el marido el que proveyera para la mujer. Eso dice el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 10. Por lo tanto, era Dios como esposo de la nación. Era Dios quien se había presentado al pueblo como esposo y el pueblo había dicho, sí, queremos que tú seas nuestro esposo. Era Dios, el esposo de la nación, el que debía proveer para ella. Era Dios el que debía darle a ella. ¿Pero qué hace ella? Israel, la esposa, buscó otro bocado de pan. Vio en otros pueblos su sustento, su salario y se prostituyó, se vendió a esos pueblos, habiendo prometido Dios desde el principio de la relación cumplir fielmente con todos sus deberes como esposo. Lo vimos en Deuteronomio capítulo 28, donde Dios dice, si oís mis palabras, si obedecéis mis mandamientos, yo os bendeciré, yo os prosperaré, yo haré que la tierra sea fértil, no solo la tierra, sino los animales, no solo la tierra y los animales, sino también vuestras mujeres. Yo soy vuestro esposo, yo os cuidaré, yo os atenderé. ¿Y qué hace Israel ahora? Se vende por un bocado de pan. Por eso advierte el versículo 3, no sea. Estas dos pequeñitas palabras, no sea, es una amenaza seria, muy seria. El Señor en realidad está diciendo, si Israel no hace eso, yo le haré esto. ¿El qué? Le quitaré todo lo que tiene. La desnudaré, dice el versículo 3. La iba a dejar como una recién nacida, como el día en el que nació, que vino sin nada y que no trajo nada. La iba a dejar como un desierto, pelada, para que se dieran cuenta que lo que tenían no vino de Baal, no vino de un Dios menor, vino del Dios verdadero. Morirían de sed.
Eso es lo que dice el versículo 3. Esa frase está ahí porque el pueblo dependía de Baal para el agua. El pueblo creía que Baal era quien le diese el agua. Pues bien, el Señor dice, ahora no tendréis agua. Y veréis si es Baal quien os da el agua o soy yo. No tendré misericordia, versículo 4. Lo ruama. No tendré compasión, eso es lo que significa ese nombre de uno de los hijos de Gomer y Oseas. Lo ruama significa no tendré compasión, dice el versículo 4, ni de sus hijos. Qué interesante esta frase. No tendré compasión ni de los niños. Hermanos, esto nos da a entender la decadencia del pueblo. ¿Hasta dónde había llegado el pueblo espiritualmente? Nadie era inocente. Nadie. La maldad había pasado a todos, de padres a hijos. Todos eran culpables, jóvenes y adultos. Hermano, qué cierto es que la maldad es contagiosa. La maldad corre y se pega tan fácilmente. Se imita con tanta facilidad. La Biblia dice, el camino es ancho y todos los que andan ahí andan a perdición. Son muchos. Imitan los comportamientos. La maldad es contagiosa, eso dice la frase. A lo que me gusta a mí añadir, el bien también lo es. El bien también es contagioso. De hecho, eso es lo que nos pide el Señor Jesucristo, ser luz, ser sal. Que contagiemos, que nuestra actitud sea contagiosa, nuestra actitud de bien pueda ayudar a otros a hacer el bien. Será la no compadecida, versículo 5, porque su madre buscó otros amantes. Se arrimó al sol que más calentaba. Pensaba que eran otros pueblos y sus dioses los que le daban todo. Pensaron que Dios estaba lejos, que Dios estaba ausente y que no se preocupaba de ellos. Por eso buscaron a otros dioses menores para que les sostuvieran, para que les ayudaran, para que proveyeran para ellos. Buscaron a Baal porque habían confundido quién es el que verdaderamente provee. Se habían confundido. Se creyeron que Baal daba, pero solo parecía que daba. Era una ilusión, se habían confundido, se habían autoengañado, se habían dicho a sí mismos que era Baal quien daba el sustento. Hermanos, esta es la gran mentira del diablo. Así siempre ha sido. Así hace pensar a muchas personas el diablo, especialmente aquellos que son incrédulos, aquellos que se confiesan ateos o agnósticos. El diablo les hace creer que el universo, un amuleto de la suerte, el destino o el mismo esfuerzo humano son los que proveen para ellos. Y lo creen, y lo piensan, y viven pensando que es el destino quien está proveyendo para ellos. Pero incluso algunos que se llaman a sí mismos creyentes caen en ese error de Israel. Piensan que Dios no se ocupa de las cosas, que Dios no se ocupa de las necesidades, que Dios no está atento a aquello que necesitamos. Por lo tanto, rezan a los santos. Dios es de segunda categoría. Piénsalo bien. Un santo es un hombre hecho divino, entre comillas, por otros hombres. ¡Qué ridículo! Y hay personas que se llaman creyentes que dicen que como Dios está lejos, mejor rezar a mis santos. En vez de orar a Dios, que es quien verdaderamente provee. Estas personas no entienden que Dios da todo, a todos. ¿Acaso el sol hoy no ha salido para todos? ¿Acaso hoy no hay oxígeno para todos? ¿Acaso no tenemos todos los mismos derechos? ¿Acaso el bienestar que ha traído el reino de Dios no está disponible para todos? Esto se llama gracia común. La gracia que Dios derrama para todos. Pero hay algunos que piensan que ese bienestar, que esa bendición no la da Dios.
la dan otros dioses menores. Pero el profeta Elías ya certificó que Baal no oye. El profeta Elías anteriormente ya probó al pueblo que Baal no atiende. Por una sencilla razón. Porque es un Dios falso. Porque no existe. Porque no es de verdad. Porque no hay otro Dios que el Dios de la Biblia. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. No hay, no existe, no vive. En Primera de Reyes capítulo 18, Elías, el profeta, se enfrenta a cientos de sacerdotes de Baal para ver qué Dios consumía el sacrificio con fuego del cielo. Ponen un sacrificio y Elías desafía a estos sacerdotes y le dice: hey, si vuestro Dios es verdadero, si Baal es poderoso, va a mandar fuego del cielo y va a consumir el sacrificio. Pero si yo oro a mi Dios y lo consume, mi Dios es el único y verdadero. Ellos clamaron, dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 18, clamaron a Baal, pero no hubo respuesta. Y dice Primera de Reyes 18, 27, gritad con voz más fuerte, porque es un Dios. Quizás esté meditando, o tenga algún trabajo, o se haya ido de viaje. Tal vez esté durmiendo y haya que despertarlo, decía Elías. Y dice el versículo 28 que ellos seguían clamando a gritos. Gritando y gritando, dice el versículo 29, gritando frenéticamente. Se dejaron la voz clamando a Baal. Y dice el versículo 29, pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara. ¿Por qué? Porque Baal no existe. Porque no hay Dios fuera de nuestro Dios. Tan sencillo como eso. Pero Israel, dice el texto, se entregó a un Dios del Salmo 115, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que tiene boca y no habla, que tiene manos y no puede palpar, que tiene pies y no anda. Es un trozo de madera. No escucha, no atiende, no responde. No existe. A eso se entregó Israel. Pues bien, expuestos ya todos los cargos en este juicio, aportadas ya todas las pruebas, hechas ya todas las deliberaciones y las acusaciones, Israel es declarado culpable. Llegó el momento de las sentencias, versículo 6. Por tanto, cerraré con espinos su camino, la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: regresaré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ella no conoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite, quien multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. Aquí está, hermanos, la primera sentencia y es durísima. El Señor dice al pueblo que la primera sentencia que iba a recibir es esta: no hallará sus caminos. Irá perdida. Habría caminos y no los hallaría. Estaría completamente perdida. Hermanos, esto es muy curioso porque es esto lo contrario que Dios quiere hacer con sus hijos. Esto es lo contrario de lo que Dios quiere hacer con los creyentes, hacer que andemos por camino recto, por senda segura. Proverbios 3:6 dice: Él hará derecha tus veredas. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos. El Señor quiere llevarnos por camino seguro, por camino recto, por camino que lleve a final feliz. Y ahora le dice al pueblo: vosotros ese camino no lo vais a encontrar. No solo no encontrarían los caminos, dice el versículo 7, que llamarían a Baal, clamarían a Baal, y como no es real, no respondería. Pedirían ayuda a Baal, pero como no oye, no respondería. Y entonces dirán, como dijo el hijo pródigo, versículo 7, regresaré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora.
Hermanos, es una pena que tengamos que aprender por las malas. Es una pena que tengamos que aprender pasando por circunstancias complicadas. Pero a veces al Señor no le queda otra alternativa. Os digo una cosa, hermanos, mejor es la obediencia que la desobediencia. Se vive más feliz siendo obediente que desobediente. Mejor es ser sometidos que rebeldes. Se vive más feliz. La primera sentencia es durísima. Israel se quedaría sin rumbo, se quedaría sin ayuda. El Señor a Israel le había bendecido tanto que era rica. Su economía era buenísima bajo el reinado de Jeroboam II. Pero incluso eso, dice el versículo 8, incluso todo el oro, toda la plata que le había dado, se la entregaron a Baal. Por tanto, segunda sentencia, versículo 9. Por tanto, segunda sentencia, volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino en su estación. Le quitaré mi lana y mi lino que le había dado para cubrir su desnudez. Ahora descubriré su locura delante de ellos, delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mis manos. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus solemnidades. Haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, este es el salario que me dieron mis amantes. Las convertiré en un matorral y se las comerán las bestias del campo. La castigaré por los días en que quemaba incienso a los Baales, cuando se adornaba con sortijas y collares y se iba tras sus amantes, olvidándose de mí, dice Jehová. Esta es la segunda y durísima sentencia. Le quitaré lo que le he dado y entonces se dará cuenta quién es el que da. Hermanos, qué cierto es que solo apreciamos lo que tenemos cuando lo perdemos. Cuando ya no lo tenemos. Cuando desaparece de nuestras manos, decimos, ¿cuánto lo necesitaba? Ese iba a ser el caso de Israel. El Señor le iba a mostrar su necedad, su grave error, y nadie, ni siquiera sus amantes, podrían ayudarla, dice el versículo 10. Los sábados designados para Dios, que ellos los usaron para fiestas paganas e idólatras, fuera, dice el versículo 11. Todo eso que les hacían tan felices, entre comillas, todo eso que les hacía festejar, iba a desaparecer. Por su perversa idolatría, porque creyeron que era Baal y otros pueblos los que le pagaban con bienes, dice el versículo 12, serían arrasados, derrotados. Y cuando ya no hubiese nadie en toda la tierra de Israel, dice el versículo 12, los animales andarían a sus anchas. Y no tiene que pasar mucho tiempo para que esto ocurra. Si os acordáis bien, en tiempo de pandemia, donde nadie había por las calles, animales salvajes de los montes se familiarizaron con la zona, entendieron que no había nadie por ahí y llegaron a todas nuestras calles, especialmente aquellas que estaban cerca de montañas. No hay que esperar mucho para que una ciudad desolada se convierta en una ciudad muerta, salvaje, llena de plantas y de animales. Y eso le iba a suceder a Israel. Todo porque así, versículo 13, dice Jehová. Más concretamente, esta frase quiere decir declaración de Jehová. Todo porque así lo había declarado el Señor. No eran palabras de Oseas. No era la opinión o el deseo de un profeta fiel. Era la palabra de Dios y como palabra de Dios se iba a cumplir sí o sí. Eso es lo que iba a ocurrir. Porque el Señor así lo había dicho. Sentencia final. Muy corta, muy breve, pero tremendamente horrible. Dice el versículo 14, por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto. ¡Wow! El Señor dice aquí, por tanto, la voy a llevar al desierto. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel iba a pasar por el doloroso exilio. No solamente iba a ser derrotada, sino que aquellos que quedasen con vida iban a ser capturados y llevados
como prisioneros a otro país. Las sentencias no pueden ser más duras. Nadie la auxiliaría, perdería todo y finalmente el pueblo sería llevado cautivo por los asirios. Pero ahora esas caritas que tienen así los labios hacia abajo, espero que cambien. Gloria a Dios por estos peros. Pero, dice el Señor, allí le enseñaré algo que la va a seducir. Allí la atraeré. ¿Cómo? Trabajaré y obraré en su corazón. Versículo 14. En el desierto hablaré a su corazón. Le daré sus viñas desde allí y haré del valle de Acor, aquel valle donde Dios castigó a Acán por su pecado, por tomar lo que no debía y el pueblo perdió una batalla, allí donde Dios juzgó, allí donde hubo un problema, allí donde hubo dolor, dice el Señor, haré una puerta de esperanza. Y allí cantará, como en los días de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baalí, porque te quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Aquí el Señor hace un paréntesis y da un salto, pasa a un futuro con Israel y dice, haré que sus deseos vuelvan a ser buenos. Hablaré a su corazón, trataré con su corazón, cambiaré su corazón de piedra por uno de carne y eso hará que sus obras sean buenas. Porque es así como obra el Señor en la vida de cada persona, de dentro a afuera, del corazón hacia afuera. Cuando el Señor obra en el interior, inevitablemente eso se ve en el exterior. Sus corazones estarían agradecidos como cuando fueron rescatados, dice el versículo 15, de la tierra de Egipto. Con la alegría que salieron de Egipto, volverían a vivir con el Señor. Dios los llevaría de nuevo a ese primer amor que sintieron al ser liberados. Dios les está anticipando a este pueblo pecador lo que iba a suceder después de ser castigados. Sí, lo iban a pasar mal. Ya se lo ha dicho el Señor, ya lo ha sentenciado el Señor. Sí, Israel quedaría sin ayuda. Sí, serían llevados en cautiverio, pero ese no era el fin. Dios aprovecharía ese tiempo para tratar con su corazón. Si tú pasas por algún desierto, si las circunstancias de tu vida te han llevado a ese desierto, confía. Confía que ahí el Señor puede obrar en tu corazón. Confía que ahí el Señor puede obrar en tu vida. El Señor iba a tratar con su corazón y volver a restaurarles como pueblo. Y eso fue lo que ocurrió. Zorobabel volvió, reconstruyó el templo y junto a Esdras empezaron a reconstruir el pueblo. Y entonces, dice el versículo 16, y entonces en el futuro le volverían a llamar Isi. ¿Qué significa Isi? Hombre. Marido. En el versículo 2 dice, yo ya no soy vuestro marido, pero llegará un tiempo donde me volveréis a llamar marido, donde volveré a ser vuestro hombre. Y nunca más, dice el Señor, nunca más usaréis el nombre de Baal para referiros a mí. Ni se usará, ni nunca más, versículo 17, se nombrará a Baal. Israel nunca más volvería a recordar a Baal después de este castigo. Así ocurrió, hermanos. Cuando volvieron a ser una nación después del exilio, cuando después del exilio volvieron a ser una sola nación y el reino del norte y el reino del sur fueron un solo pueblo, ya no existía la idolatría. La idolatría se acabó. Se terminó. La prueba es la llegada del Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino, Jesús no vino a destruir la idolatría de la nación.
No. El sistema religioso, fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas, esos que se enfrentaban continuamente con Jesús, no eran idólatras. No adoraban a Baal. Baal se había olvidado. Estaba prohibido nombrar el nombre de Baal. La idolatría se acabó. Jesús no vino a combatir la idolatría. Jesús vino a combatir el legalismo. Jesús vino a combatir la idea de que puedes hacer buenas obras y ser salvo. Eso es lo que vino a combatir Jesús, no la idolatría, porque el pueblo ya no era idólatra. Dios lo había dicho y así ocurrió. Nunca más adoraréis a Baal. Esto es erradicar un pecado de raíz. Esto es sacar un pecado de raíz. Si tú confías en Dios, Dios va a sacar todos tus pecados de raíz. Te va a ayudar a que desaparezcan. El presente era oscuro, sí, pero el futuro era esperanzador para la no compadecida. Versículo 18. Dice así, en aquel tiempo haré en favor de ellos ¿el qué? Un pacto. ¡Wow! Un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra y te haré dormir segura. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo yo, tu marido, responderé, dice Jehová. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel, al territorio de Israel. La sembraré para mí en la tierra. Tendré misericordia de la no compadecida, lo ruama. Y diré a la no mi pueblo, lo a mí, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Señor, tú eres mi Dios. ¡Wow! Hermanos, en aquel día, en ese tiempo futuro donde Dios restaurará, llamará de nuevo a su pueblo, Dios haría un pacto eterno con ellos. Él lo redactaría y Él lo cumpliría. Era su obra, es su pacto. Dice el versículo 19, desposaré de nuevo a Israel. ¡Qué bonito! Qué precioso, qué bello, desposaré de nuevo a Israel. Eso es lo que hacía el novio judío junto a su familia para alcanzar, para seducir, para atraer y enamorar a la novia con la que se iba a casar. El novio junto a su familia daba la dote, ofrecía todo lo que podía para alcanzar a esa novia que tanto amaba. Y Dios dice aquí en el versículo 19, pagaré todo lo que sea para que seas mi esposa para siempre. Hermanos, ese es el favor de Dios para la humanidad. Hermanos, esa es la misericordia de Dios. Ese es el carácter misericordioso de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho con y por nosotros. Nos ha comprado por precio de sangre. Nos ha comprado por un precio alto. Como Dios, generoso Señor, dio todo. Su Hijo amado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea no se pierda. Mi deseo es que nadie se pierda, sino que encuentre la vida eterna. Dios dio todo, su Hijo amado, para tenernos con Él para siempre, para su gloria, para su honra, desde la eternidad y para la eternidad. Hermanos, esta es su sublime gracia. Hemos cantado gracias sublimes, esta es su sublime gracia. Y hará con su pueblo una conexión tan fuerte que será imposible de romper. ¿Por qué? Porque Dios imparte a su pueblo, Dios hace que recibamos, versículo 19, justicia, juicio, benignidad y misericordia eternas. No temporales, eternas. Su salvación es eterna, su redención es eterna, su perdón es eterno, su salvación es eterna, porque el pacto es eterno.
Entonces, dice el texto, igual que la mujer y el hombre se conocen al unirse en matrimonio, cuando Dios nuevamente se uniese a Israel, ésta sabría que Él es Dios. Le conocería de verdad. Solo cuando aceptamos a Cristo Jesús, nos unimos a la familia de la fe, nos unimos al esposo, es que le podemos conocer de verdad. Y dice el versículo 21, yo responderé. ¡Qué maravilla! Esto quiere decir, yo cumpliré con mis responsabilidades. Eso es lo que dice el Señor. El Señor está diciendo, en ese tiempo de restauración, yo haré lo que me corresponde como esposo. Yo responderé. Hermanos, una de las claves de un matrimonio sano, una de las claves de un matrimonio fuerte, es que responden a las necesidades mutuas. ¿Quieres que tu matrimonio sea fuerte? Cumple tu responsabilidad con tu cónyuge. Responde en favor de tu cónyuge. Una de las claves de un matrimonio duradero y fuerte es que se responden el uno al otro. Dios, como esposo que ha recuperado el amor de su esposa, se hace aquí responsable y promete que hablará a los cielos y ellos regarán la tierra. O sea, les iba a bendecir con prosperidad. Dios pondrá tanto orden que dice el texto que cada cosa producirá a la otra. La lluvia a la tierra y la tierra producirá trigo, vino y aceite. Dice el Señor, volveré a mostraros que yo soy quien provee para vosotros. Volveré a enseñaros que yo soy Jezreel, el que siembra bendiciones y no Baal. El pueblo asolado del versículo 2. El pueblo triste del versículo 2. Después del tiempo de sufrimiento, en el día marcado, sería restaurado. Los Ruama, dice el versículo 23, escucharía de nuevo y de la propia boca de Dios, tengo compasión de ti. Qué bueno. Lo Ammi se gozaría otra vez cuando oyese, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Hermanos, Dios aquí de alguna forma también estaba pensando en nosotros. Sí, nosotros también hemos oído bienvenidos a casa. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, tú también has podido oír con claridad, bienvenido a casa. Nosotros, por nuestro pecado, hemos sido, como dice el comentarista Kidner, indignos de compasión y pueblo ajeno. Nosotros, por nuestro pecado, también éramos como Israel, indignos de compasión, lo Ruama, pueblo ajeno, lo Ammi, ese era yo. Sin Cristo, indigno de su compasión, pueblo ajeno, pero Dios no solo nos ha restaurado a través de Jesús, sino que nos ha llenado de bendiciones. Ha llenado nuestros graneros. Su declaración, su mensaje, su evangelio, su reino ha impactado de tal forma nuestras vidas que no podemos decir más que hemos sido tremendamente bendecidos. Hoy nosotros somos esa Israel de Dios, dice Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Hoy somos nosotros ese Israel de Dios, la iglesia. Su pacto eterno y sus bendiciones nos han alcanzado, han llegado a nosotros, han bendecido nuestras vidas. Meditemos pues, pensemos, analicemos nuestro corazón. Consideremos nuestra fidelidad a ese Dios que cuando éramos no pueblo nos hizo su pueblo. Que cuando estábamos ciegos nos dio vista. Que cuando estábamos perdidos vino y nos encontró. Que cuando para nosotros lo que nos esperaba era la muerte, Él nos ha dado vida eterna. Considera la obra y la fidelidad de ese Dios.
Porque a veces también pensamos que son otros los que nos cuidan, que son otros los que nos ayudan, que son otros los que proveen para nosotros. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, termino con esto y espero que esto toque vuestros corazones. Lo que tenemos y lo que somos no sale de la casuística. Lo que tenemos y lo que somos no sale del capricho de un Dios mitológico o del horóscopo. El horóscopo no determina ni lo que soy ni lo que hago. Hermanos, nuestra vida no la ha provisto un mono. No somos el resultado de una secuencia de eslabones. Mi salario, mi sustento, no sale de una casa de apuestas o de las triquiñuelas que pueda hacer engañando aquí y allí para llevarme un duro de más. Cuando yo hago eso, estoy diciendo lo que decía el pueblo en el versículo 12. Este es el salario que me dieron mis amantes. Ni siquiera mi salario nace de mi empresa. Ni siquiera el salario me lo da mi empresa. Mi salario me lo da Dios. Quien me cuida es Dios. Y cuando clamamos a esas cosas, cuando nosotros nos agarramos a estas ideas y pensamos que son otros dioses menores los que proveen para nosotros, ¿sabéis lo que se escucha? Nada. No se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera, ni hubo quien escuchara. Yo solo puedo decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mis queridos hermanos, ¿está nuestra fidelidad en un desierto? ¿Está nuestra fidelidad a Dios en un momento de desierto? ¿Hemos entregado nuestra fidelidad a otras cosas pensando que son esas las que sostienen nuestra vida? Si es así, pidamos que Dios, versículo 14, hable a nuestro corazón. Porque como siempre digo, el corazón del problema es un problema en el corazón. No es una frase mía, es de Warren Wiersbe, pero no puede ser más certera. Pidamos que el Señor hable a nuestro corazón, porque ahí está la clave. La clave siempre está en nuestro corazón. Examina tu corazón, examinemos nuestros corazones. Pidamos a Dios, supliquemos. Él, nuestro Salvador, puede y quiere rescatarnos de nuestra mala manera de vivir. La pregunta es, ¿seremos fieles? Dios ya ha demostrado ser fiel y lo sigue haciendo. Y además lo hará por toda una eternidad. Su fidelidad será por toda la eternidad. Jamás, ni en 1.000 millones de años, cambiará de opinión. Dejará de amarnos, dejará de cuidar a su pueblo. La pregunta es, ¿seremos nosotros fieles? Dios quiera que sí. Dios quiera que en ese impasse que podamos estar pasando, ese desierto en el que podamos estar viviendo, clamemos y digamos, tú eres mi ayudador. Padre, muchísimas gracias. Porque en ti encontramos todo lo que necesitamos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es gracias a ti. Todo lo que experimentamos es porque tú quieres y tú lo permites. Todo lo que ocurre en este mundo no se escapa de tu mano. Tú eres el soberano. Hoy nuevamente, como tu iglesia, nos queremos rendir, Señor. Nos queremos arrodillar delante de ti y de ningún otro más. Señor, si nuestros corazones se han desviado pensando que hay otras cosas, incluso nosotros mismos, que pueden proveer, guiar, sustentar nuestras vidas, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a clamar a ti día a día, a responder día a día a ti, porque tú ya estás respondiendo, cumpliendo, haciendo a ti la gloria
y a ti el honor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por no dejar de derramar tu gracia sobre este mundo. El mayor milagro que hoy está ocurriendo en este planeta es que tú aún no hayas vuelto. Sigas teniendo compasión, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quieras tú que hoy muchos más, en este domingo donde se proclama el Evangelio poderoso de Jesucristo, el reino de Dios avance, impacte nuevas vidas y otros puedan creer en ti. A nosotros ayúdanos, fortalécenos en nuestra fe, ayúdanos a ser fieles. Queremos ser fieles a ti y solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén.